Justo Armas y la leyenda de Maximiliano de Habsburgo. Algunos aseguran que no falleció. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de algo que el presidente Benito Juárez anotó entre sus pertenencias. Él decía que el archiduque Fernando Maximiliano José de Austria fue hecho justo por las armas el 19 de junio de 1867. Pero aquí inicia una leyenda por este comentario en el diario y las anotaciones de Benito Juárez respecto a lo que sucedió con Maximiliano, donde decía que fue hecho justo por las armas. Según un investigador y cronista, el arquitecto salvadoreño Rolando Ernesto de Neque asegura que hubo un personaje que vivió en El Salvador, que llegó al Salvador y que presentaba todas las características físicas y culturales pertenecientes a Maximiliano, al emperador mexicano Maximiliano. Ese personaje dijo llamarse, paradójicamente, Justo Armas, lo cual coincide con las anotaciones de Benito Juárez, de que Maximiliano fue hecho justo por las armas. Este personaje, Justo Armas, falleció el 29 de mayo de 1936 en El Salvador, en su capital, en la ciudad de San Salvador. Se dice que fue un comerciante de origen desconocido y que llegó descalzo. Él llegó descalzo, aparentemente en la pobreza, lo cual es muy cuestionable porque era amigo íntimo del vicegobernador de El Salvador. La primera certeza de la estadía de Justo Armas en El Salvador se sitúa en 1871, cuando él mismo, Justo Armas, realizó una donación de dinero para las fiestas patronales del pueblo en esa ciudad. Esto fue 4 años después del supuesto fusilamiento del emperador Maximiliano. Eso fue durante los primeros años que vivió en ese país el personaje conocido como Justo Armas, el cual no podía ser de origen tan humilde y haber llegado descalzo como se asegura, ya que inmediatamente a su llegada fue recibido por las familias más pudientes de la época de la ciudad de El Salvador, especialmente, como les he comentado, el vicepresidente Gregorio Arbizu, que siempre lo trató como si de un personaje muy importante se tratase. Además se decía que Justo Armas era una persona muy culta, a pesar de que se dice llegó al país descalzo, lo que contrasta con toda su trayectoria y las obras que realizó ya como una persona que vivía en El Salvador. Toda su trayectoria que desarrolló en ese país coincide con la característica propia de Maximiliano. Aunque él decía que él había llegado descalzo porque debía cumplir una promesa a la Virgen del Carmen, porque le ayudó la Virgen del Carmen, era una manda, estaba pagando una manda porque salió de un peligro de muerte y prometió además no revelar nunca su verdadera identidad y nunca reveló ni dónde había nacido ni en realidad quién era. Simplemente fue recibido por el vicepresidente y las familias más acaudaladas y recibía visitas directas desde Austria. Te diré que a través de los años manejó un negocio de alquileres. Según Pachita Tenat Mejía de Piqué, quien lo conoció cuando era una niña ella en El Salvador, tenía este personaje de Justo Armas un negocio de catering o de servicio de fiestas. Él rentaba lo necesario para realizar una fiesta, negocio de catering. Se dice que era un pariente muy allegado, lo que despertó aún más dudas sobre quién era este personaje, y más por el dicho del expresidente Benito Juárez, que decía que Maximiliano había sido justo por las armas. Se dice que este personaje era hermano del emperador
Francisco José de Austria, a quien se parecía enormemente. Y recordemos que la única persona que se parecía tanto al emperador Francisco José de Austria era efectivamente Maximiliano de Habsburgo. Y se dice que también su esposa Carlota, cuando regresa a Europa, se le diagnostica y se dice que enloqueció, precisamente porque también recibía, se dice, cartas desde El Salvador firmadas por Justo Armas. Entonces eso, en lugar de que ella fuera a visitar a El Salvador a comprobar si era o no Maximiliano, ella sus dichos lo único que hicieron fue que sus familiares consideraran que ella estaba mal de sus facultades y fuera recluida. Y falleció en un estado de reclusión, de aislamiento, y considerándosele de que no estaba bien de su salud. Te diré que este personaje, Justo Armas, también daba clases, fíjense bien, es tan coincidente porque es recibido por la aristocracia del lugar y él daba clases de protocolo, de etiqueta y de buenos modales. Recién llegado a El Salvador, corrió entre la población local que sus modales eran sumamente aristocráticos. También su manera de hablar el alemán era perfecta hasta el punto de que en una ocasión vino una comisión enviada desde la Casa Real de Austria, del archiduque, de su hermano, del emperador Francisco José de Austria. Vinieron a constatar y a cerciorarse de que quién era este personaje. Ellos, los enviados de la Casa de Austria, declararon en los periódicos que el habla de don Justo Armas era como de alguien que pertenecía, sin lugar a dudas, sin motivo a duda, a la realeza o a la corte de Austria. No a cualquier corte, no a cualquier realeza, sino que sus modales y su forma y su conducta coinciden perfectamente con la Casa Real de Austria, no con la de Inglaterra, ni con la de España, ni con la de Dinamarca, ni con la de Holanda. Coinciden con la Casa Real de Austria. Cuando falleció, su gran amigo y confesor, el Monseñor Belloso, arzobispo de El Salvador, expresó: ha muerto un santo y un gran personaje. Los últimos años, se dice, vivió en la casa de la familia Arbizu, quienes fueron sus herederos, porque no procreó hijos y dejó como herederos a la familia Arbizu. Aquí habría que analizar más el por qué no procreó herederos. Igual podría haber adoptado un heredero, simplemente decidió no hacerlo. El origen de este personaje sigue siendo totalmente un enigma y una verdadera incógnita. Es por ello que se motivó a hacer la investigación sobre quién era Justo Armas, y el salvadoreño Ernesto de Neque concluye que es efectivamente, a su modo de ver, a su opinión de este investigador, que se trata de Maximiliano en el exilio. Según una hipótesis ordinaria, Maximiliano habría sido perdonado al ser parte de la masonería como lo era Benito Juárez, añadiendo a las peticiones internacionales que ya se habían presentado ante Juárez para su indulto. El derrocado emperador caído en desgracia habría buscado después de esto al general Gerardo Barrios, que también era masón, aunque este general Gerardo Barrios falleció en 1865, aún así apoyó mucho a Justo Armas. Asimismo, la madre del supuesto fusilado, la mamá de Maximiliano, la emperatriz, no reconoció el cadáver enviado ante su presencia como el de su hijo Maximiliano. Ella dijo: ese no es mi hijo, no lo reconozco como tal. Y por algo una madre habría expresado eso. ¿Por qué? Porque está la leyenda de este personaje, Justo Armas, que llega a El Salvador después del supuesto fusilamiento de Maximiliano en México, y que observaba, hablaba el alemán, se comportaba como alguien de la corte de Austria y recibía visitas de la Casa Real de Austria. No era común que la Casa Real de Austria enviara una visita hasta el nuevo continente, hasta América, donde son meses de viaje para poder llegar únicamente y meses de viaje para poder regresar.
Recordemos que en aquella época no había internet ni comunicaciones como hoy en día. La única forma de viajar de Europa a América era a través de barco, y para llegar a la ciudad de El Salvador estaba muy complicado. El Salvador no da al mar Caribe, entonces habría que transportarse a una distancia mayor y con unas condiciones no tan adecuadas. No es lo mismo tomar un barco que partiera de un puerto francés y llegar al puerto de Veracruz que tener que llegar a un puerto en el Caribe y de ahí trasladarse por tierra a la ciudad de El Salvador. En aquellos tiempos se usaban las diligencias. Viajar en diligencia era sumamente incómodo, ya que no es como un vehículo de hoy en día, que tiene una suspensión que amortigua los baches del camino. Las diligencias ocasionaban que quien viajara en ellas llegara molido porque se movían por la vibración de las ruedas sobre el camino. Eran ruedas de madera que al vibrar sobre los caminos irregulares de aquellas épocas hacían que las personas fueran como en una especie de licuadora y llegaran totalmente convalecientes a su destino. Entonces viajar tanto y durante tanto tiempo era injustificado para que el mismo emperador de Austria mandara comisiones y visitase con regularidad a través de sus enviados al personaje de Justo Armas en El Salvador. Nadie se tomaría esa molestia y mucho menos en esa época. Sin lugar a dudas queda el enigma y sobre todo por la frase que emitió Benito Juárez, que dijo que el archiduque Fernando Maximiliano José de Austria fue hecho justo por las armas el 19 de junio de 1867, lo que despertó por una parte dudas y a otros les aclaró el origen de este personaje, Justo Armas. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.